pedido sabiduría. Y bueno, cuando estaba escribiendo el mensaje, redacté un poquito para ustedes. Queridos jóvenes, este mundo cada vez se vuelve más difícil. Cada día, cada uno de nosotros enfrentamos diversas luchas, diversas batallas, día tras día. No hay día que creo que no se nos presente algún problema o algo así. A tan corta edad, esta generación ha vivido tantas, pero tantas cosas. Por ejemplo, una pandemia. Creo que, levante la mano, ¿quién pensaba que iba a haber una pandemia? Ok, sí, unos cuantos. La verdad, yo nunca me había puesto a pensar que iba a vivir una pandemia. Y he podido ver en el transcurso de mi vida diferentes cosas. Algunos coordinadores pues vienen de hace bastante tiempo y con algunos conversaba. La diferencia entre la generación cuando, por ejemplo, yo tenía 15 años a la generación que hoy en día está aquí, sentada aquí el día de hoy. Podemos ver que hemos vivido cosas y estamos rodeados de cosas, de temas hoy en día acerca de la sexualidad, de la homosexualidad, por así decirlo. Y tantas cosas, temas controversiales, movimientos, grupos, que hoy en día, cuando yo tenía 15 años, muy poco se hablaban. Pero hoy todo eso está viniendo a la luz. Y cada vez el cristiano está siendo más atacado por todos esos temas. He podido notar cuando tenía 15 años que actualmente la pornografía está a luz del día. Podemos ver, se encuentra la pornografía en toda red social y muchas veces aparece sin siquiera nosotros querer tener esa tentación y verla. Problemas de salud mental, wow, es un tema que hoy en día se habla bastante. Cuando yo tenía 15 años, no es como que estoy súper viejita, ¿verdad? No estoy viejita. Pero recuerdo que cuando tenía 15 años muy poco se hablaba acerca de la ansiedad. Yo no conocía qué era la ansiedad. Muy poco se hablaba de la depresión. Pero hoy en día podemos ver la ansiedad, la depresión, problemas de alcoholismo al pie del día, al pie de la letra, día a día. Tantas cosas que esta generación que el día de hoy está aquí han estado viviendo, que puedo seguir enumerándolas, un montón, pero realmente no termino la lista. Y nuestra generación hoy en día carece muchísimo de sabiduría, mucho. Y es por ello que todos estos temas de hoy han ido saliendo tanto a la luz. Es impresionante para mí, yo me impresiono saber que niños hoy en día tienen compañeritos que dicen ser homosexuales, que dicen que no se sienten identificados en su cuerpo. Cuando yo estaba en kinder eso ni siquiera pasaba. Y esto está sucediendo porque esta generación no está afianzada a Dios. Y muy bien, quiero contarles un poquito acerca de la vida de Salomón. Salomón fue el hijo de Betsabé y David, quien era el rey de Israel. Y posteriormente Salomón llegó a ser rey de Israel y fue considerado como un gran administrador de su reinado. Cuando David subió al trono, David dijo lo siguiente, le pidió al Señor lo siguiente. Segunda de Crónicas 1, del 6 al 10. Allí en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Podemos observar que ahí Dios le dice: pedime lo que querrás,
Le dice a Salomón, pedime lo que querrás. Y Salomón, creo que hasta yo me hubiera puesto en ese lugar y yo le hubiera dicho como, yo quiero, no sé, ser famoso, un ejemplo, ¿verdad? Pero podemos observar que Salomón no pidió riqueza, él no pidió bienes, no pidió fama, no pidió absolutamente nada más que sabiduría. Él fue un hombre muy inteligente en pedirle a Dios sabiduría. Esta generación, chavos y chavas, necesita de mujeres y hombres que pidan sabiduría a Dios. Si no pedimos sabiduría, vamos a alejarnos del camino de Dios. Y tal como les decía en la introducción, nuestra época enfrenta tantas situaciones, tantas cosas hoy en día que yo me sorprendo día a día. Ver noticias no me gusta para nada porque son tantas cosas que pasan hoy en día. En nuestras redes sociales lo podemos observar. Y todo eso que pasa sin la sabiduría de Dios, si nosotros no pedimos la sabiduría de Dios, no podremos hacer el llamado que Él tiene para nuestra vida. Si nosotros seguimos tomando decisiones sin pedirle antes sabiduría a Dios, vamos en el mal camino. No vamos a seguir el camino o la voluntad de Dios. Así como lo hizo Salomón, le dijo, yo te pido sabiduría. Así es como Dios quiere que el día de hoy le pida sabiduría. Siguiendo en 2 de Crónicas 1 del 11 al 13, dice, ya que has pedido sabiduría y el conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Qué bonito. Dios le dijo, o sea, no importa, o sea, le dijo, vos no pediste riquezas, no le pediste que murieran tus enemigos, pero aún así te lo voy a dar todo eso, porque vos pediste bien y pediste sabiduría. Dios le dio sabiduría y aparte de eso le dio todo lo demás. Pero además voy a darte riquezas, le dice el Señor, bienes y esplendor como nunca lo tuvieron los reyes que te predecieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión que estaba en el santuario de Gabaón y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Y ustedes, si leen un poquito más de Salomón, el reinado de Salomón fue un gran reinado, un reinado bien administrado, porque él supo pedir y él pidió sabiduría y Dios le otorgó aún más que eso. A causa de lo que Salomón le pidió a Dios, su reinado, como les dije, fue casi un éxito. No les voy a mentir, después Salomón hizo otras cositas por ahí. Les invito a que lean un poquito más de la historia de Salomón. E incluso él lo distinguían por ser un sabio en aquel entonces. En su época él era un sabio y escribió 3 libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero con todo esto, chicos, les quiero decir, esta generación, tú que estás ahí sentado, urge de sabiduría para vivir esta vida que estamos en esta época. Si no pedimos sabiduría, no vamos a poder seguir adelante con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Esta generación necesita hombres y mujeres que oren por sabiduría para evitar caer en todas esas pasiones que les estuve mencionando, que estamos viviendo hoy en día. Nosotros, chicos, tenemos un compromiso con esta generación y es predicar de la palabra de Dios para que de esta manera podamos cumplir nuestro deber como cristianos. Si no sabías para qué fuiste llamado, ese es un llamado, predicar de la palabra de Dios. Pide sabiduría para que Dios te lleve al camino de bien. Nuestra generación urge de sabiduría y quiero hablar acerca de unas cositas acerca de la ausencia de sabiduría. Número 1, la ausencia de la sabiduría es la conexión con la insensatez. Una persona insensata es una persona inmadura, una persona que tiene falta de prudencia, una persona que no es prudente. Dios te está llamando a pedir sabiduría para que vos dejes esa inmadurez, esa insensatez
Y en Proverbios 1:20 al 22 dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de ciudad razona. ¿Hasta cuándo CSI jóvenes inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en sus insolencias? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Chavos, tenemos que dejar esa inexperiencia, esa inmadurez, esa necedad. Dios te está llamando el día de hoy a que pidas sabiduría, porque Dios necesita hombres sabios y mujeres sabias. Dios necesita jóvenes que no sean necios, jóvenes que se acaten al llamado de Dios. Dejar la inexperiencia, insolencia y necesidad. Dios te está llamando que pidas sabiduría para que dejes todo esto. La ausencia de sabiduría, número 2, se nutre de actitudes negativas. Proverbios 1:23 al 25. Respondan a mis reprensiones, yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando yo lo llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron reprensiones. Todas estas actitudes negativas, como no atender llamados, muchas veces Dios te hace diferentes llamados y no los atendemos por necedad, porque nos sentimos inexpertos, porque somos personas o jóvenes insolentes, y todo eso es a causa de que no pedimos sabiduría. No hacer caso a Dios. Y ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que, si Dios te ha puesto una autoridad, debes acatar esas órdenes porque Dios la puso ahí por un propósito. Rechazar consejos que vienen de parte de Dios y no acatar reprensiones. Ojo, si dejamos de hacer todo eso y empezamos a pedir sabiduría, el Señor dice así como en primera parte del versículo: y yo les abriré mi corazón. Jóvenes, pidamos sabiduría, insisto, pidamos sabiduría. Atendamos los llamados que Dios nos hace. Sé que es muy difícil. Muchas veces vos puedes decir: Banji, pero es que yo estoy muy joven. Muchas veces puedes decir: Banji, pero es que yo apenas vengo empezando esta vida del cristianismo. Muchas veces puedes decir: Banji, yo soy tímido o tímida. Pero si Dios te dio ese llamado, acátalo, acátalo. No rechaces esos consejos que vienen por parte de Dios, y acata esas reprensiones que Dios te ha dado. 3. La ausencia de sabiduría produce resultados dolorosos. Y esta parte está heavy, ustedes. Dice Proverbios 1 al 26 al 32: ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharás el fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán. Ojo, si no pedimos sabiduría, vamos a tener eso: descarrío e inexperiencia, y seremos destruidos. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Entonces, analízate ahí. Si estás viviendo todo esto, ¿qué frutos estás cosechando? Cuando un árbol está enfermo, ¿qué tipo de fruto cosecha? Un fruto podrido, un fruto que no se puede comer, un fruto inservible. Entonces, si seguimos viviendo sin pedir sabiduría, si seguimos caminando sin ni siquiera
conocer la voluntad de Dios, haciendo cosas que no provienen de Dios, vamos a empezar a cosechar frutos inservibles, frutos que no provienen de Dios. Jóvenes, si seguimos viviendo de esta manera, esta generación se va a perder y el Señor ni siquiera nos va a determinar. Avanzo. Y ojo, lo siento como que están regañados. Les tengo unos tips que voy a pasarlos rapidito porque ya es un poquito tarde. Y te preguntarás, bueno, Vanji, está bien, voy a pedir sabiduría, pero ¿cómo adquirir esa sabiduría? Punto número 1, sencillo: pídela a Dios. Si no les pedimos a Dios, no vamos a poder adquirir la sabiduría. En Santiago 1:5 dice bien claramente: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Ojo, si el día de hoy estás diciendo, Vanji, es que estoy muy joven, Vanji, soy tímido, Vanji, no puedo hablar en público, el Señor te está diciendo, pide sabiduría y Él no va a menospreciar a nadie. ¿Okay? Todos entramos, todos, altos, delgados, bajitos, todos entramos. Número 2, vive en el temor de Dios. Proverbios 1:7: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si estamos despreciando la sabiduría, es porque estamos siendo necios, jóvenes. 3, usa tu vida con propósito. Como les dije al inicio, si ustedes se preguntan ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? No lo encuentro. Dios nos ha dado un propósito y es ir y predicar el evangelio por todo el mundo y hacer discípulos. Ese es tu propósito. Efesios 5, del 15 al 16: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos y se están volviendo peor. Cada día, si ustedes se fijan, cada día están sucediendo diversas cosas alrededor del mundo que ni siquiera sabíamos y ni pensábamos que íbamos a vivir, jóvenes. Tantas cosas que hoy en día les puedo apostar que más de la mayoría de aquí ha de conocer una persona o un amigo que ahora es homosexual, cuando ni siquiera lo pudiéramos haber pensado. Número 4 y último punto: déjate corregir. Es la parte para algunos más dura. Déjate corregir. Proverbios 22:15: la necedad es la parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. ¿Qué quiere decir esto? Que ser joven muchas veces nos hace ser necios y por ende a veces las correcciones, la disciplina es buena y tenemos que acatarla, aunque nos duela, aunque nuestro orgullo nos pueda, muchas veces no queremos acatar eso. Dejemos que nos corrijan. Sí, dejemos que nos corrijan. Chavos, pidamos esa sabiduría al Padre. A pesar de que el camino sea difícil y vos digas, pucha, todos esos pasos se me hacen bien difíciles, pero confiemos en el Señor y dejemos que el Señor nos guíe. Les invito, chavos, a vivir una vida con Cristo y permanezcamos en el Señor. Sigue al Señor sin mirar atrás, así, y camina sobre las aguas del mar aunque sea difícil o aunque tengas miedo.